buenos días con todas y con todos. Nuevamente me presento, soy Paula Tocagón, yo soy cayambi, vivo acá en la parte de González Suárez. Yo les voy a comentar, compañeros, un poquito sobre los derechos colectivos, pero voy a enfatizar un poco sobre el derecho de autodeterminación y autonomía de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. A nivel internacional existe un concepto general sobre derechos colectivos. Y este es el concepto, dice, los derechos colectivos son aquellos derechos que están destinados, dice, para aquellas sociedades que se consideran diferentes al resto de la colectividad de un país. Que estas sociedades tienen una forma diferente de realizar su vida cotidiana, ya sea con la práctica de sus tradiciones, de sus costumbres ancestrales y un idioma propio, dice, o sea, estos pueblos tienen un idioma propio, dice. E incluso, dice, estos pueblos tienen una legislación propia, dice, que es producto de su legado histórico. ¿Consideramos, nos autoidentificamos distintos o habrá algo que nos dice que nosotros somos distintos porque tenemos prácticas que nos hacen distintos al resto de la sociedad de un país? El ejemplo más claro es ahí cuando dice, ellos tienen una forma diferente, dice, de realizar su vida cotidiana. ¿Será lo mismo vivir en un barrio, en un condominio, en una ciudad, a que vivir en una comunidad? No. ¿Será lo mismo que estando en una ciudad convoquemos a una asamblea para solucionar un problema? ¿Creen que lo hacen eso en las ciudades? ¿En dónde nomás hacen eso de convocar? Son en las comunidades, ¿no es cierto? Conociendo el convenio 169 de la OIT, el artículo 7 de este convenio 169 de la OIT, nos dice que se tiene que garantizar el derecho a organizarse de acuerdo a sus costumbres y tradiciones, dice. Tienen que mantener sus instituciones propias. Ahora, en la Declaración de las Naciones Unidas, nos habla, ya en el artículo 3, nos habla sobre el derecho a la libre determinación. ¿Qué es lo que nos dice en este artículo? Que los pueblos indígenas van a determinar libremente su condición política, económica, social y cultural. En el artículo 21 de esta declaración nos dice que el derecho a la autonomía o al autogobierno, dice, ¿no es cierto?, se reconoce también para que ésta esté muy relacionada y garantizando las cuestiones, dice, con asuntos indígenas. ¿Qué nos dicen los artículos 3, 4, 5 y 20? Ahí se reconoce también el derecho a la libre determinación, autonomía, autogobierno y a desarrollar sus propias instituciones. Para las comunidades, ¿no es cierto?, que han sido afectados los derechos por los propios estados, es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, ¿sí? Cuando nos sentamos, veamos que estamos solos en las comunidades y tengamos que hacer una lucha con el Estado, nosotros tenemos estos tratados internacionales, tenemos organismos internacionales a donde podemos recurrir. ¿Sí? Es un proceso un poco largo, pero aquí Ecuador ya ha perdido una sentencia y ya mismo va a perder otro caso Ecuador. Sarayaku, están justamente para garantizar los derechos humanos a los pueblos indígenas, son mecanismos útiles también para comprometer al Estado ecuatoriano, en este caso, ¿no es cierto?, para que reconozca los derechos o el contenido de derechos que tiene cada uno de estos tratados internacionales. El Estado ecuatoriano tiene la obligación, ya sea de plasmarlo en leyes o en políticas públicas, pero tiene que garantizar la ejecución de estos derechos aquí de manera interna y a cada uno de los pueblos indígenas. Cada una de las luchas, cada uno de los levantamientos indígenas han tenido un fruto, han tenido su respuesta. Hay veces que hay compañeros que dicen, ¿no es cierto?, cuando convocamos a los paros, dicen, ¿para qué salen a los paros? Si los paros nada nos dan, nada de bueno recibimos nosotros. Pero eso es mentira, compañeros. Aquí ningún gobierno de turno ha pensado, no ha dicho de buena voluntad, ratificaré algún convenio, no ha dicho vamos a plasmar esto en leyes o vamos a crear una política pública en favor de los pueblos indígenas, no, sino más bien estos levantamientos indígenas
han sido el camino, la vía para que nosotros lleguemos a tener derechos colectivos. Sí, compás, exigía, era justamente la exigencia de la ratificación del convenio 169 de la OIT. Muy bien, vamos a exigir, ¿no es cierto?, la creación de una ley que sea favorable para nosotros y que incluso ahí esté todo el contenido del convenio 169 de la OIT. Entonces hay un levantamiento indígena muy fuerte, compañeros, y luego de eso se exigió la ratificación del convenio 169 de la OIT. La OIT fue promulgada en 1989, pero el Ecuador ratificó este convenio 10 años después. En 1998, el Ecuador ratificó el convenio 169 de la OIT. ¿Por qué es importante tomar en consideración el convenio 169 de la OIT? Es tan fuerte el convenio 169 de la OIT sobre las decisiones que tiene que tomar el Estado ecuatoriano, le obliga tanto al Estado ecuatoriano, ¿no es cierto?, a plasmar el contenido de este en leyes y en políticas públicas, que pasan 5 meses, porque este convenio fue ratificado por el Ecuador mayo de 1998, ahí anótelo. Pasa hasta agosto, mayo, junio, julio y agosto, y en el mes de agosto del mismo año, de 1998, ya se promulga y se aprueba en el Ecuador la primera constitución. Algo también que acotar aquí es que una vez, ¿no es cierto?, que se reconoce que somos un Estado plurinacional e intercultural, se empieza a reconocer la autonomía que tiene cada pueblo. La autonomía para autodefinirse, dice, ¿no es cierto? Pero algo que dice ahora la Corte Constitucional, lo dice en una sentencia, es que, dice aquí, dice, el reconocimiento de las justicias indígenas tienen lugar en el marco del pluralismo jurídico, dice, que es propio de un Estado plurinacional e intercultural. Y entonces ustedes tienen que anotar ahí que en Ecuador es un país en donde existe el pluralismo jurídico. La Constitución nos dice que estamos en igual jerarquía. Entonces, cuando nosotros seamos autoridades legítimas para administrar justicia indígena y tengamos que hacer esta lucha contra el poder estatal, ya vamos a tener claro, ¿no es cierto? Hay una Constitución que ampara derechos, que nos dice que estamos con sistemas jurídicos de igual jerarquía. Sí, algo que acotar aquí, el expresidente del Cabildo Quichua Otavalo, Rumiñahui Jimbo, dice así, que en Ecuador existen 14 nacionalidades indígenas y 18 pueblos. Hace 2 semanas me enteré que se hizo ya un proceso de autodeterminación y hay una nueva nacionalidad, que es la nacionalidad Quijos. ¿No es cierto que son sistemas jurídicos de igual jerarquía? Hay uno que emana desde el Estado y es del sistema jurídico del derecho positivo, y hay el otro sistema jurídico del derecho propio que emana desde las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades. Aquí está la Constitución del Ecuador, no están realmente todos los artículos que hablan, ¿no es cierto?, que involucra a los pueblos indígenas, no están todos. Sin embargo, digamos que aquí he puesto los más principales en cuanto a derechos colectivos y en cuanto a administración de justicia indígena, ¿sí? El artículo 1, compañeros, de esta Constitución nos dice que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos. ¿Por qué es un Estado constitucional de derechos? La anterior constitución del Ecuador no tenía esta partecita. Entonces era una constitución que no tenía tanta fuerza para ser aplicada. Cuando en esta constitución, en el artículo 1, dice, es un Estado constitucional de derechos, se autorreconoce el Estado como un Estado que va a garantizar los derechos que están. Quedamos hasta el artículo 10, ¿no es cierto?, sobre sujetos de derechos. Ahora sí vamos a hablar sobre el artículo 57, en donde se reconocen los derechos colectivos. En sí, el artículo 56, 57, 58 y 59 de la Constitución
habla sobre los derechos colectivos y reconoce los derechos colectivos a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, al pueblo afroecuatoriano y al pueblo montubio. Pero en donde está detallado los derechos colectivos es en el artículo 57. Son 21 derechos colectivos. ¿Han escuchado sobre el artículo 171? Sí, ¿no es cierto? Cuando mencionamos administración de justicia indígena, nos vamos y nos referimos al artículo 171. Aquí están plasmados en este cuadrito, está citada la doctora Cecilia Baltazar porque este es un cuadrito de ella. Aquí están plasmados los derechos colectivos, así de una manera bastante simplificada. El derecho colectivo a la identidad, el derecho colectivo a la propiedad imprescriptible o el derecho colectivo a tener sus territorios, el derecho colectivo al ejercicio de autoridad, de autonomía y el derecho colectivo a crear, producir y practicar su derecho propio. Vamos a centrarnos en algunos derechos, pero algo de aquí que hay que considerar es, por ejemplo, el derecho a mantener nuestras organizaciones sociales. Aquí, por ejemplo, hay veces, ¿no es cierto?, que el Estado ecuatoriano nos quiere perseguir, nos quiere dividir, pero nosotros tenemos este derecho a crear nuestras propias formas de organización social. Desde la vida comunitaria, luego acá la Confederación del Pueblo Cayambi, ¿no es cierto?, y luego de eso, las organizaciones que nos representan a nivel regional, ¿quiénes son? La Ecuadunari, y a nivel nacional, la CONAIE, ¿no es cierto? Otro derecho colectivo importante es la educación intercultural bilingüe. Otro derecho colectivo es el derecho a conservar, dice, nuestro conocimiento ancestral. Ahí dice la medicina ancestral. Algo también que quería aquí comentarles sobre estos 21 derechos colectivos es el derecho, ¿no es cierto?, a participar en la creación de políticas públicas. Otro derecho colectivo, compañeros, es el derecho colectivo a la consulta prelegislativa. Incluso desde la autodeterminación se emiten las decisiones colectivas para concretar acciones colectivas. Esta es la sentencia La Togya. Hay algunos autores que dicen que sí hay mucha diferencia entre autodeterminación y libre determinación. Eso dice. El doctor Raúl Ilaquiche, él dice que no hay diferencia. Que no hay diferencia porque se está enmarcando en el mismo ejercicio de las comunidades de que decidan sus propias prioridades, de que decida su propia forma de convivencia interna. ¿Qué es lo que pasó con el caso La Togya? Cuando elegían una autoridad, ¿no es cierto?, un presidente de la comunidad, les decían un momentito, no pueden elegir hasta que no venga el teniente político o hasta que no venga el delegado del MAG. ¿Cómo se visibiliza, compañeros, el ejercicio de autodeterminación en las comunidades? En la autodefinición, ¿cómo nos vamos definiendo, no es cierto? ¿Y cómo nos definimos? Y ustedes nos dicen, somos comunas, ¿no es cierto? Hay algunas también que se definen como comités de desarrollo, el derecho propio que ya hablamos, ¿no es cierto? Y hablamos aquí, cuando hablamos de derecho propio, nosotros ponemos, ahí está nuestro sistema jurídico. La organización social, ¿cómo vivimos en las comunidades? Bajo un régimen de vida comunitario. La designación de autoridades, ¿cómo se da mediante la autodeterminación? Hay un consejo de gobierno, ¿no es cierto? Hay un cabildo, pero también hay la asamblea general, ¿no es cierto? Y el territorio y su relación con la naturaleza desde el ejercicio de autodeterminación, el manejo comunitario, ¿no es cierto? El autogobierno. Ahora, la autonomía. ¿Qué es autonomía? Y hace rato les decía, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice el doctor Raúl Ilaquiche? Sobre que somos autónomos, que nadie desde afuera puede incidir en la toma de decisiones que hagamos en la comunidad. Y eso se hace a través de la autonomía. El doctor Raúl Yazag nos dice que la autonomía se da de tres formas: la autonomía ejecutiva, legislativa y judicial. Las autoridades son una expresión colectiva, no son designadas por personas externas, siempre nuestro ejercicio es desde lo autónomo, desde lo autodefinir, autodeterminar, autodecidir, autogobierno. Entonces, las autoridades es la función ejecutiva, legislativa, jurisdiccional y administrativa, ¿no es cierto?, de autoridad comunitaria, asamblea general comunitaria, consejo de gobierno o cabildo comunitario.
¿Cómo se da el ejercicio? Mandar obedeciendo, ¿no es cierto? Como hace, por ejemplo, en las administraciones de justicia indígena, el Consejo de Gobierno conduce, ¿no es cierto?, todo el proceso indígena es el derecho propio. El derecho propio, ustedes cuando les pregunten los fiscales, los jueces, ¿en dónde está la normativa de nosotros para resolver los problemas? No existe. Hay abogados, hay jueces que plantean que nosotros, las comunidades, deben tener un código de administración de justicia indígena. Eso no se puede dar. ¿Por qué no se puede dar? Porque desde nuestra autonomía que nos reconocen, ¿no es cierto?, tanto tratados internacionales, tanto la Constitución, desde la autonomía, cada comunidad tiene su propia forma de crear normas. Y si alguien viene y nos quiere juntar a todos en un mismo paraguas, va a estar vulnerando esta autonomía, esta autodeterminación, ¿sí, compas? Pero un elemento importante, aquí la doctora Nina siempre dice que cuando resolvemos un problema, cuando tomamos un acuerdo en la asamblea, algo importante de nosotros no debería ser regirnos a lo que está escrito. Porque si hay compañeros comuneros que dicen, a ver, ¿en dónde está escrito? A ver, en el reglamento, ¿en qué parte está? O en el estatuto, ¿en dónde está? Lo propio de los pueblos y nacionalidades indígenas es el valor de la palabra. Es la oralidad, dice ella. ¿Por qué la oralidad? Porque no es un derecho que está escrito, pero sí que está transmitido de generación en generación. Si vamos a la asamblea y un comunero faltó, ¿qué hacemos? Primero, la multa por no haber ido, porque si no va, significa que no escuchó lo que tenía que haber escuchado, que tenía que haber puesto de acuerdo. Y cuando él quiere decir, ay, eso en donde se inventaron, en dónde está, también dice, es el deber de los familiares haber compartido, ¿no es cierto?, el acuerdo que llegaron. Entonces, así se va dando este ejercicio de la oralidad. Yo creo que hasta aquí, más bien, muchas gracias a ustedes por su atención. Han tenido esa voluntad, digamos, para invitarme, para poder compartir el tema de derechos y el tema de procedimientos de justicia indígena. Derechos propios de las comunas, las comunidades, los pueblos, las nacionalidades, mire, indígenas y derechos de una constitución. Entonces, compañeros, sujetos de derechos son las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. Y como ya estaba compartiendo, en el artículo 57 tenemos 21 derechos colectivos. ¿No es cierto? Entonces, mire, somos diversos, ¿no? Aquí somos cayambis. Tenemos un territorio. Los pastos también tienen, ¿cierto? Es un pueblo, tiene su territorio, tiene sus formas de vida, tiene incluso su lengua, ¿no es cierto? Y así venimos, tabalos, caranquis, natabuelas, ahora que dice que hay pueblo Imantag, pueblo Cotacachi, tantas cosas así. Venimos al pueblo Cayambi, Quitucara, entonces somos interculturales y plurinacionales, por la identidad, por la vestimenta, por la lengua, por la alimentación y toda una diversidad. Entonces, ¿cómo ejercer estos derechos, por ejemplo? Ya dijimos quiénes son, las comunas, las comunidades, los pueblos y nacionalidades. ¿Cómo ejercemos estos derechos? Principios de la aplicación de los derechos. Dice el artículo 10, las personas, comunidades, pueblos y colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Gozarán. Y cuando voy al registro civil y cuando quiero sacar mi cédula con mi sombrero, ¿será que permiten? No, ahora sí. Entonces, ¿qué están haciendo? Sí, pero ¿por qué? Porque a ver, ahora dejan, ¿sabe por qué? Porque yo lo puse en las mesas del diálogo. Ahí llamamos a la jefa, sí, a la jefa del registro civil, incluso por el tema de las sentencias de los muertos que estaban mandando a notarizar. ¿Se acuerda, compas, que yo le invité, incluso venga, acompañe a esas mesas? Cuando le llamamos a la directora del registro civil, entonces, a ver, ¿por qué?
¿Por qué no? Pero vamos viendo lo que dicen los articulados de la Constitución en el marco de los derechos de las comunas, de los pueblos y todo lo demás. Entonces, desde ahí ya, no sé si ahora cómo estén, pero estaban mandando a notarizar. Y la notarizada de esa sentencia, ¿cuántas hojas son, compañera Nati, de las sentencias indígenas? Del levantamiento de cadáveres, creo que son como 3 hojas, ¿no? 3 o 4 hojas se hace, más o menos. Más la cédula del testigo, más la cédula del fallecido. Ahí cuesta por hoja, cuesta. Mientras más hojas, o sea, más. Entonces es un gasto, creo que bordeaba como 30 o 40 dólares solo notarizar. Y algunas personas, o sea, no tienen. Difícil. Por eso lo pusimos ahí. Y por eso incluso yo puse de ejemplo que a mí me negaron para sacar la cédula con sombrero. Me fui acá, me fui allá, dijeron, no, vaya si vas ahí, sacan nomás. No. O sea, digo, quiero sacarme, casi, o sea, que no. Que para sacar con sombrero yo tengo que llegar, dijo, con todita la vestimenta, que soy cayambe, o sea, que tengo que llegar con alpargates, tengo que llegar con calzón alto. O sea, ahí supuestamente me van a sacar. Entonces así más o menos se intentan como destersionar, ¿no? Entonces yo le expliqué toditos esos artículos, ahí estaba pensando, dijo, entonces déjeme, voy a averiguar, por arriba no sé dónde subió. 30 kilos arriba. Se fue a consultar por ahí y luego bajó, dijo, siéntese. O sea, la primera, porque no conocen, o sea, los derechos. Ni ellos no conocen, ni nosotros no conocemos. Por eso hacemos lo que dicen. ¿No es cierto? Entonces aquí dice clarito, las personas, comunidades, las personas. ¿Quiénes son personas? Puede ser individual o colectivo. O sea, cuando hablamos de personas somos nosotros, o somos individuales. Cuando hablamos de comunidades, ¿no es cierto?, donde estamos, donde vivimos, donde tenemos jurisdicción, ¿no es cierto?, dice, pueblos y nacionalidades y colectivos son titulares y gozarán, o sea, tengo derecho, ¿no? De los derechos garantizados, dice, que están escritos ahí, que eso también no es que Correa puso nomás ahí, o los asambleístas de Montecristi pusieron nomás. Pues hemos salido a las calles. Ustedes recordarán incluso Tupiachi, zona roja, la Turucta, ¿no? O sea, ahí incluso el tema del seguro campesino, el tema de salud, íbamos a Montecristi, yo era presidente del Seguro Social Campesino, llevando buses para poner ahí el tema del seguro campesino, para que la educación sea, pues la salud sea garantizada. Exacto, compañeros. La Constitución es la norma suprema y prevalece sobre cualquier otra de ordenamiento jurídico. Entonces, para nosotros, y yo por eso entendía en el pueblo cayambe, por eso luchaba y peleaba, decía, no está la ley, primero, sino está la Constitución. Incluso vamos al 57, literal 1, por eso peleábamos cuando querían hacer juntas del Senado. Ahí se fortalecer de acuerdo a sus formas, dice el literal 1. Pues con eso no tienen por qué venir si la comuna decide así, es de acuerdo a sus formas, tienen que respetarse. Por ejemplo, asimismo en una comuna, se organizan la fiesta, resuelven hacer la fiesta, llega la policía y dice, a ver qué están haciendo aquí, están tomando. Y llega a las barricas de chicha, le bota la chicha. ¿Qué será ahí? ¿No es cierto? Derechos a la identidad, derechos a la cultura, derechos a sus propias formas, dice. Propias formas. ¿No es cierto? Claro, o sea, de acuerdo a nuestras propias formas de convivencia, dice. Incluso el tema para aplicar justicia indígena es de acuerdo a sus tradiciones. La jurisdicción, cada comuna tiene la jurisdicción, cada pueblo, cada nacionalidad tiene su jurisdicción, que decíamos grandes, otros pequeños. Es la capacidad o potestad pública que tienen las autoridades indígenas para conocer, juzgar, resolver conflictos, problemas que se generen dentro de una comunidad. ¿Quiénes son las autoridades indígenas?
En la Constitución dice autoridades, no dice dirigentes, no dice nada, autoridades dice. No, porque alguna gente dice, no, solo la comuna no está resolviendo, dice. Él nomás, ¿a qué voy a hacer caso? Y no hacen caso algunos, lo que se resuelve en la comuna. Dicen, no, o sea, a mí yo me voy nomás por otro lado, yo no hago caso, y se van. Entonces son hombres y mujeres nombrados como cabildos o dirigentes de autoridades de las comunas, pueblos o nacionalidades, también aquellos taitas y mamas que son reconocidos por la comunidad por su forma ejemplar de convivencia. Entonces, esos son compañeros de autoridades que pueden resolver. Procedimientos para la administración de justicia indígena. Como decía, primero tiene que haber una demanda, ¿no? De cualquier caso que exista, demanda. Demanda, avisar, informar, sería demanda. De la infracción, dice, ante la autoridad. Esta autoridad, ¿qué tiene que hacer? Tiene que averiguar. Si coge, resuelve, nomás, no, tiene que averiguar si esto es, hay conflicto, no hay conflicto. Luego viene, ¿no es cierto? Luego de averiguar ya viene pues la asamblea, la reunión, el consejo de gobierno, como quiera que sea. Si es grande el conflicto, si es pequeño el conflicto, entonces de acuerdo a sus formas. Luego viene el careo, enfrentamiento, averiguación, ¿no es cierto?, del caso, del conflicto que sea. Una vez ya hecho el careo entre las autoridades, en algunos casos se arregla el conflicto solo en instancias ya de la directiva, si no es grande. Luego viene el arreglo. O sea, viene ya el arreglo, levantamiento de actas, vienen las resoluciones que se convierte finalmente en sentencia. Entonces, esto es el procedimiento, ¿no? Hay que hacer de esa manera. Y ahora, como todo dice que los papeles hablan, también hay que hacer por escrito, notificar por escrito, porque si no, ¿cuándo me notifico? ¿Cuándo me aviso? Entonces, por escrito para tener más sustentación. Antes era así nomás. La gente respeta, ahora no. Ahora tiene que notificarse. Y claro, en algunas comunas, pero a mí no me quiere coger. O sea, la demanda, si yo voy, a ver, no quiere coger. Por eso son la policía que está en las comunas, ¿no es cierto?, en las parroquias y todo, o los tenientes políticos. A ellos tienen que pedir para que delegue al policía y vaya a notificar. En el caso de la Chimba, cuando estábamos resolviendo, decía, tantas veces hemos ido, no quieren coger. Ya, pues entonces llamemos al policía, mandamos al policía con el patrullero, van a notificar y decir rápido, salen astados, cogen, ya, y comparecen. Entonces hay formas, ¿no?, de ser respetados. Entonces el marco legal, que seguramente la compañera ya compartió, este marco legal, el 171, ¿no?, faculta, ejerce. Porque a veces el policía dice, pero ¿ustedes en qué se sustentan? ¿Y cómo así? Este artículo dice clarito, ¿no?, las autoridades de las comunas, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales dentro de su territorio. Yo no me puedo pasar de este territorio a resolver acá. Dentro de su territorio, dentro de mi jurisdicción. Con base en sus tradiciones. Por eso es la minga, pues. O sea, cuando hay un caso que ha sucedido, ¿no es cierto?, ¿cómo resuelven? Hago trabajo comunitario, de acuerdo a sus tradiciones, dice. ¿La minga será una tradición? Sí, sí. ¿La chicha será una tradición? Sí, sí. ¿No es cierto? La fiesta también es una tradición. Entonces, mire, compañeros, aquí está clarito el 171. Ancestrales y derechos propios dentro de su ámbito territorial, con garantías y participación y decisión de las mujeres. Lo que decía, ¿no? En algún lado están ya intentando demandar porque no había mujeres. Tiene que haber mujeres, tiene que haber participación de mujeres. Si no hay eso, yo tranquilamente puedo indicar que no había mujeres, están vulnerados, ¿no? Entonces, todo eso tiene que cumplir. Aplicarán normas y procedimientos propios, dice.
O sea, nada de afuera, nada a la cárcel, propios. Para los pueblos habrá cárcel cuando se resuelve. No hay cárcel. O sea, cuando se resuelve justicia indígena, no podemos en la sentencia decir, mandemos un año a la cárcel. No podemos, no hay cárcel. No hay, por eso es restitución, procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos. Es decir, cuando por violación, o sea, decimos cortemos una mano, cortemos una pierna o matemos, eso no se puede hacer. Solo en el territorio guaraní, ahí sí, ahí está, ya así mismo tienen ese procedimiento. Si mató, ahí es muerte. Ahí no están como. O sea, si mató es lo mismo, o sea, de acuerdo a sus formas. Claro, así es, allá es así. Por eso dice de acuerdo a sus formas. Allá incluso sus formas es, ¿qué será? Cuando asimismo hay robos o alguna cosa así, allá la forma de sanción es meter ají en los ojos. Pero no este ají de aquí, es el nuestro. El ají de allá es, pero dice que 3 horas no le pasa ese ají. O sea, tiene que estar revolcando ahí. 3 horas, mira. No, tienen que estar ahí. Vamos viendo esto. Mire, ¿qué obligación tienen las autoridades de la justicia ordinaria? Las autoridades de la jurisdicción ordinaria como jueces, fiscales, tribunales que tengan conocimiento de un conflicto interno y lo estén tramitando, tienen la obligación de remitir todo el proceso de la jurisdicción previo pedido de la autoridad. Si la compañera o el compañero puso demanda en la justicia ordinaria, estén tramitando, el presidente de la comuna bajo pedido puede pedir que entregue ese caso a la comuna para resolver en la comuna. El caso de violación nosotros pedimos declinación, nos declinaron, por eso resolvimos. No cogimos nomás de uno y resolvimos. Ese caso, esa violación, sobre ese caso estuvo ya en justicia ordinaria. El señor estaba 11 meses en el penal García Moreno. Los familiares llorando. El papacito había sido el mayorcito ya, llorando al pueblo cayano, a pedir que ayude a declinar para que no esté preso, sino que entregue a la comuna y que resolvamos en la comuna el tema de violación. Entonces, estas autoridades, si pide la autoridad comunitaria la declinación, tiene la obligación de entregar a la autoridad, no para que resuelvan si son indígenas en el territorio o el caso. Ese es el marco legal para pedir la declinación. El artículo 345 sobre la declinación de competencias dice: los jueces y jueces que conozcan de la existencia de un proceso sometido al conocimiento de las autoridades indígenas declinarán, entregarán por último, ¿no? Pero si pide, ¿no es cierto? Una vez que ya está hecha la sentencia, también se puede pedir declinación. No, ya no. O sea, estaba solamente en prisión preventiva. Cuando está en proceso de investigación, etapas, cosas así. No, tampoco, lo mismo. Si hay una sentencia en la justicia ordinaria, ya está. Si hay una sentencia en la justicia indígena, ya no. Entonces, un caso no se puede resolver por 2 veces. No se puede juzgar por 2 veces. Sea en justicia indígena, sea en justicia ordinaria. Y está resuelto. Por eso, cuando se demora mucho en la justicia ordinaria, a veces han recomendado, incluso los de Codemia estaban diciendo que hagamos una asamblea, resolvamos nosotros y notifiquemos la sentencia, porque dicen, ¿no es cierto?, un caso resuelto no se podrá resolver 2 veces. Pero para hacer eso tenía que haber primero declinación de competencia, si ya está en conocimiento de la autoridad ordinaria. Ahora, si no estuviera en conocimiento, ahí sí puede resolver y decir, aquí está ya. Pero hay procedimientos así, ¿no? Entonces, eso, convenios de aquí también hay. Bueno, vamos a ver sobre la diferencia, ¿no?, de la justicia indígena sobre la justicia ordinaria.
Mire, justicia indígena es gratuito. Menor tiempo. Se resuelve todo tipo de conflicto, dice. Todo tipo de conflicto. No hay privación de libertad, cárcel, sino hay la restitución a la sociedad. Entonces no podemos mandarle a la cárcel, ¿no es cierto? El proceso es mayormente oral y de acuerdo a cada contexto es colectivo. Es decir, la asamblea resuelve, o el consejo de gobierno es colectivo. Las resoluciones, sentencias tienen estas partes, antecedentes, considerando resoluciones, acuerdos y compromisos. Seguimiento para el cumplimiento de la sentencia. También seguimiento. Porque en el caso de violación, cada 3 meses hacía evaluación. A ver si está cumpliendo o no está cumpliendo. Cada 3 meses, la evaluación. El tema de la sentencia indígena. Solo la Corte Constitucional tiene la facultad de revisar la sentencia. Solo la Corte. Porque algunos, voy acá, dicen, no vale, dice. No sirve, dice. Por ejemplo, vamos al registro de la propiedad o vamos a tal autoridad que no vale, no sirve esa sentencia. Por ejemplo, los de Magab, así, o alguien, no sirve, dice. Esto no vale. Cuando un grupo de mujeres de San Francisco de Cajas vinieron al pueblo Cayambe a pedirme el nombramiento, ¿no? Yo les doy el nombramiento, pero sin que el Estado me haya dado autorización. En el marco de la autodeterminación hago el nombramiento y daba comunas, organizaciones. Viene el grupo de mujeres, les doy el nombramiento. Con ese nombramiento se van al SRI a sacar el RUC. Llegan allá y dicen, no vale. Claro, mucha gente cuando dice no vale, regresa corriendo, no vale, dice, pueblo Cayambe, no sabe valer, sabe. Entonces, viene. Claro, o sea, no hacemos respetar, no llegamos hasta las últimas, como dicen no vale. Regresamos y como dicen no vale, tienen que ir para allá, van corriendo para allá. No. Las señoras vienen y dicen, a ver, pero ¿cómo así no vale? Entonces vaya y dígale que mande por escrito, porque no vale. Y no ha querido dar por escrito, porque saben que vamos a enfrentarles también. Ahí le mando escribiendo otro documento justificando, ¿no? O sea, que por favor registre, estamos en esto, está. Las compañeras insistieron y le registraron, ¿verdad? Con el nombramiento del pueblo Cayambe, sacaron el RUJ, con el nombramiento del pueblo Cayambe. Pero si nosotros regresamos y no vale, no estamos seguimiento, no hacemos respetar. Mire, con el nombramiento. ¿Quién da nombramiento? Es la Secretaría de los Pueblos. Antes daba Derechos Humanos, creo que era, ¿no es cierto? Eso, ya, el nombramiento. Entonces yo he dado casi a Imbabura, casi todos sacaban. Aquí a las comunas, porque la alcaldía de Cayambe igual hacía valer el nombramiento del pueblo Cayambe, para que no estén andando así. Incluso recientemente, hasta por un nombramiento, se convoquen a la gente, dice, para venir a hablar de políticas de lazo. Hasta así hicieron en el pueblo Cayambe la vez anterior. Es que están haciendo autodeterminación. Pide el nombramiento del pueblo Cayambe y dice, ¿sabe qué? La Greti Vargas estaba recién. Otra acá el pueblo Cayambe bien mandado, ¿no es cierto? Tienen que convocar a la gente solo para venir a entregar el nombramiento. No, pues. Ahí viene a hacer política, pues viene a hacer incidencia, proyecto político de lazo. O sea, por encima de nosotros. No, o sea, el pueblo Cayambe, ¿qué debía hacer? Ir a la CONAI, que hemos dicho, vengan, traigan, para ayudar, como hicimos en el pueblo Cayambe, estamos haciendo en la CONAI. Ninguno no vino. Me fui a Cotopaxi, Luz de Esteban, compañero, yo voy a la primera que voy a ir a sacar en la CONAI. Hasta ahora no vino. O sea, no hacemos, no aplicamos, o sea, solo hablamos, ¿no? Pero yo sí, acá hemos aplicado, realmente sí hemos hecho respetar.
Dos compañeros, interviene, juzga y sentencia el colectivo. La sentencia es y debe ser respetada por todas las autoridades, dice, la sentencia indígena. Sentencia indígena por cualquier tema que haya resuelto, tiene que respetarse. Entonces ahora vamos a ver desde arriba, asimismo, qué dice la justicia ordinaria. Esta, la roja, es de justicia ordinaria. ¿Dónde les gusta a ustedes? Es costosa, dice. Dura años. Lo que usted decía en la justicia ordinaria, que tú estás para investigar, que para esto otro, hasta se mueren ya. Vean, se tramita por separado cada conflicto o delito tipificado. Hay privación de libertad, hay cárcel, hay pena. Todo es por escrito, bajo un solo sistema de procedimiento y con defensores abogados de las partes. ¿El abogado irá gratis? Claro. Mire, compañeros, igual, bueno, ya estos temas son casi iguales que la sentencia. Se apela. La sentencia de la justicia ordinaria sí es apelable, ¿no? Sí podemos apelar. En 3 días, chance para apelar. O sea, decir no estoy de acuerdo, o sea, apelar, digamos, ¿no? ¿Ah? No. O sea, a la comuna, como dice, a la comuna, cuando, por ejemplo, algo no estoy, o sea, o no está bien, sí puede a la comuna. La comuna lo que puede hacer es un alcance a la sentencia, un ajuste a la sentencia. Pero ya, como no hacer caso, o sea, decir eso, todo el proceso, nadie, solo la Corte. A la Corte puede usted demandar. O sea, la Corte puede en un plazo de 20 días. En un plazo de 20 días. Si usted en 20 días no se fue, ya sentenciado, ahora terminado. Por eso se apelan, dice, las sentencias ante la Corte Provincial, Nacional y Constitucional, incluso hasta la Corte Interamericana, por último, se puede llegar, ¿no? Dicta la sentencia un solo juez, una sola persona. O sea, hace la audiencia ahí bonito, se mete y empieza a poner. En cambio, la sentencia indígena del colectivo, usted puede opinar. Si robó una gallina, le podemos ver cuántos juguetes le damos, 2, 3, 4. Consensuamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el robo de un celular también es buena la justicia indígena, porque si se va con justicia ordinaria, habría para que usted retire su celular, ¿qué hace? Pues con la factura y la cédula. Y hay celulares que tenemos años y ya no tenemos papel. Pero la justicia indígena, por lo menos, claro, obviamente. Ajá. Las sentencias son, y aparte de eso, gran compañeros, las sentencias son negociadas y apeladas. Negociadas. O sea, yo voy, tengo amistad o busco la forma de contactarme con el juez que está. O sea, de noche me voy con un borrego, una gallina. Así no tengas razón. O sea, ¿qué hace? Por ejemplo, hay una chica, ¿no? De Otavalo, creo que es. Esa chica es que gana todos los casos. Pero porque ha sabido enrolarse con el juez. Ella dice que no pierde un caso. Se enrola con el juez y el juez le... Y eso que estará, o sea, es perjudicando. Y es corrupción. Entonces, eso pasa en la justicia ordinaria. En cambio, en la justicia indígena podrá pasar eso. Porque todito, o sea, todito. ¿No es cierto? Entonces, mire, compañero, este es el procedimiento de la justicia indígena. Con eso terminamos.